Bienvenidos a La Inmersión, un programa donde vamos a contar y analizar historias, casos y mitos, con el propósito de meternos en aguas profundas para cuestionar su origen y su propósito. Navegaremos mares utilizando el psicoanálisis como barco y como brújula. Sean bienvenidos una vez más a su programita de confianza con mucho chismecito. Este capítulo sí va a ser de mucho chismecito porque ya Jerry me contó más o menos de lo que vamos a estar hablando. Y este capítulo de viernesito por la tarde-noche para terminar la semana sabrosón y entretenidos con cosas y sucesos que a veces no se cuentan. Una referencia de un buen libro, de un muy buen libro que Jerry está recapitulando y con muchas ansias de platicarlo, pero sin más, bienvenidos una vez más a La Inmersión. Y como saben, este capítulo no se puede hacer solito porque si no sería extremadamente aburrido solamente una persona hablando sin la jeribilla. Jerry, ¿cómo estás? ¿Qué onda, mi Rodri? Pues de maravilla, estoy muy emocionado porque ahorita que nos tomamos la vacación navideña y que la extendimos un poco, pues me dio tiempo de empezar a leer algunos textos y o sea, hay libros que había comprado en algunos seminarios cuando fui a la Ciudad de México y que a Gloria Leff y todo esto, y me topé con este que es de Manuel Hernández, que se llama Localización del analista. La formación psicoanalítica de Freud a Lacan. Y pues Manuel hace sus investigaciones que cuando lo lees dices, es chismecito, es chismecito. Y les voy a contar justamente parte del primer capítulo. Así es que si hay gente en este momento que está estudiando psicoanálisis o quizás psicología y están pensando en llevar a cabo esa carrera y atender y tener pacientes, este capítulo es para ustedes, ¿no? Es justamente un capítulo muy especial porque lo vamos a hablar desde Freud y cómo pues no fue sencillo para él poder hacer eso. Sí. Porque nosotros escuchamos a Freud y decimos, exacto, él nació para eso, ¿no? O sea, te imaginas a Freud atendiendo. Sí, no te lo imaginas en sus principios. Ajá, sí, no te lo imaginas todo temeroso, dudando de sí, o sea, cosas de ese estilo. Entonces, a eso vamos con este capítulo. Sí, porque la gran mayoría de las veces vemos a los autores o las cosas ya después de un trabajo hecho, o sea, ya estamos viendo el resultado del tiempo, el resultado de las cosas que hayan hecho y nos quedamos como con esa imagen, pero cuando Freud seguramente empezó a recibir o no sé qué, pues sí tenía como un miedillo que todo mundo pasamos con un nuevo trabajo, no sé, la compra de algo, una relación, un lo que sea, que es como una duda diferente a las que normalmente tenemos en el día a día. O sea, como que se juegan otras cosas porque ya lo estás haciendo, ¿no? Y no sé, supongamos que estás saliendo de la universidad, la carrera que me digas, ya te vas a enfrentar al ámbito laboral. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo le hago? Voy a poder hacerlo. Lo haré bien. Lo haré bien, me pagarán bien, ¿qué hago? ¿Cómo? O sea, a mí me platicaron que es así, pero ya es un camino recorrido, ya te lo simplificaron, pero ¿qué pasó al principio? Ajá, exactamente. ¿No? Y parte de los tomos de Freud que están justamente atrás de ti, a ver si se ven en la cámara, bueno, ahí toda esa hilera son los tomos de Freud y los puedes leer y quizás hasta te pierdes y no te das cuenta de lo que Manuel Hernández utiliza en su investigación. Estos son los libritos. El Tótem y Tabú, que son 24, ¿no? 23, son 23 porque el 24 ya nada más es como
un brevario, o sea, no son ensayos el 24, son 23, ¿no? 23. Pero, pues bueno, vamos a empezar ya mucho con bla, bla, bla. esta clasecilla, si es de día, pues un cafecillo, Si es si de es de noche noche también. también, un cafecito para el frío, ¿no? Y pues bueno, esta parte se llama Freud y el análisis de sí. Es parte del primer capítulo, Okay. de su autoanálisis. Hemos escuchado varias cosas con eso, de que si sí existe, si no existe. Luego ya sé que vas a decir algo. Sí, o sea, voy a empezar a leer, pero cuando quieras, Rodri, Dale. menciona lo que se te ocurra, ¿no? Sí. Así será, Para eso es, justamente. Vamos a empezar en 1897. Freud mencionó por primera vez sobre el análisis de sí. Esto fue en el 14 de agosto de 1897. 2 meses después, el 3 de octubre del mismo año, menciona Freud en una carta: el negocio sigue todavía muy pobre. Temo que si mejora, puede ser un obstáculo para mi autoanálisis. Para él el negocio era estar atendiendo. Parecía que era más importante para él el autoanálisis que el funcionamiento próspero de su consultorio. Al día siguiente, el 4 de octubre, le relata a Fliss un sueño que está lleno de mortificantes alusiones a mi impotencia actual como terapeuta. Es que ahí va a ser como un ejemplo muy claro, porque muchas veces se dice, ¿no? Freud es el primero y él no se analizó como tal. Y la gran mayoría de las escuelas te dice que tienes que analizarte, y una de las respuestas que damos en la universidad es: si Freud no se analizó o no fue a terapia, ¿cómo yo voy a ir? Él, digamos, sí, es común. Es muy común. Él lo que hacía, y ahorita ese es un gran ejemplo, se escribía con otra persona, y ese ejercicio con Fliss, ese ejercicio más o menos puede ser como su análisis o su terapia. Bueno, sí, con él sería el análisis tal cual, ¿no? Ese sería como la manera en la que él lo hizo. No fue y se acostó en el diván, pero sí hizo un ejercicio. Y entonces decir que Freud no lo hizo, pues hay que ver desde dónde lo estás viendo. O sea, quizás no fue y se acostó. Ajá. Sí, Freud no tenía un Freud. Freud no tenía un Freud. A pesar de que era un autoanálisis. Ajá, y autoanálisis entre comillas, porque ya se lo está diciendo a otro. Y entonces ahí empieza como la controversia, pero sigamos. Más adelante dice: mi autoanálisis es de hecho lo más esencial que tengo actualmente y promete convertirse en algo del mayor valor para mí si alcanza su final. En esa misma carta en la que ha encontrado en sí mismo el enamoramiento. Ok, a ver, va, espérate. Aquí, sí, porque... Lo viste. Sí, porque ya, o sea... Ok, entonces, le escribe a Fliss que algo de lo más valioso que se ha topado es de su análisis y que va a ser de gran valor al llegar a un fin de análisis, ¿no? A finalizarlo. En esa misma carta, Freud le escribe también a Fliss que se dio cuenta del enamoramiento hacia la madre y los celos contra la infancia, y estaba haciéndose referencia a la tragedia de Edipo. Es la primera vez que Freud habla de la posibilidad de alcanzar el fin de análisis y que si eso ocurre será algo de sumo valor. Entonces esto es de 1897, el 4 de octubre, cuando él menciona a lo de Edipo por primera vez, pero fue por algo de él. Sí. Ahí hay dos temas. Uno,
muchas veces escuchamos que el psicoanálisis es una terapia sin fin. Esa es como una de las principales críticas que le ajá, hacen, que, ¿no? O sea, que tarda como, mucho y que te vas a volver dependiente de tu psicoanalista o de tu ajá, terapeuta y que eso no sirve. y que eso no sirve porque tiene que ser para siempre. El mismo Freud te está diciendo que hay un fin. O sea, sí lo hay. Está complicado, pero sí lo hay, ¿no? Ese es en el primer momento. El segundo tema que también es importante que dice en la misma carta es que él está escribiendo desde su experiencia de lo que le está sucediendo. Ujú. Y no es que él hable como de estás enamorado de la madre y de los celos del padre y bla bla bla, sino que él está hablando de, pues sí, de lo suyo, o sea, de Ujú. lo que le está pasando y que muchas veces pasa en los libros, ¿no? Muchas veces, oye, y ¿qué libro me recomiendas para mejorar en no sé qué o lo Sí. que sea? Es que existen libros para todo. Sí, 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 pero no es un ejercicio como de lectura que vayas a ver, porque eso ya tiene un sesgo desde alguien. Mm. O sea, no sé, ahorita recuerdo los libros de Gabriel Rolón, que te dice como lo que sucedió en los casos. Les Ujujú. cambia el nombre y Ujú, bla, 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 ujú. ¿no? Y son relatos muy buenos. Pero si tú estás buscando de qué forma atenderte o ver esa problemática que también tuvo otra persona, o sea, tienen el filtro del escritor, Mm. que en este caso sería Gabriel Rolón. Ujú. O sea, no estás leyéndote a ti, estás leyendo a alguien que leyó a alguien. Ujujú, Y ujú. entonces ahí es donde se pierde. Sí, ¿Sí me expliqué? sí, sí, sí. Entonces, o sea, leer como lo de autoayuda, por ejemplo, pues está complicado porque va a tener un sesgo. El mismo Freud tuvo ese sesgo. Sí. Entonces, ¿qué podemos esperar, verdad? O sea, Y utilizarlo de una forma general de que sí, el complejo de Edipo, ujú, porque Freud lo mencionó que a él le sucedió, entonces a todos. ajá, Ya como algo universal, ajá, no así ajá. de así es. Sí, 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 Y sí, ya. sí. Pero también se me hizo muy curioso que en esa misma carta, mencionando de llegar a un, que el fin de análisis sería algo maravilloso y que en la misma carta mencionara lo de el enamoramiento con la madre, Ujú, ¿no? Como si hubiera, si eso fuera algún tipo de impas de lo ujú. que él menciona para, para, para no terminar un análisis, sino como que yo creo que él se estaba adelantando de que por aquí va, pasando esto, posiblemente llegue un fin de análisis, Ok. ¿no? O sea, como que es algo cabrón. O sea, algo que tienes que pasar. Ajá. Bueno, más bien, algo que él tenía que pasar. Que él tenía que pasar. Sí, Sí, puede sí, ser, sí. puede ser, puede Sí, ser. porque ya estábamos Sí, cayendo. sí, sí. La estaba cagando también. Está bien, está bien, está bien, está bien. Freud tenía 31 años. Un chicuelo. No Un manches. bebé. La práctica de Freud como neurólogo era escasa. Tenía mucho tiempo libre y su análisis le ocupaba de sobremanera. Al mismo tiempo es que él estaba emprendiendo la escritura de la interpretación de los sueños. Mm. Pero era porque tenía mucho tiempo. Estoy aburrido, voy a interpretar los sueños. A ver. Qué aburrido, ¿no? Interpretación de los sueños. Como esa fue su propia experiencia, Freud sostuvo que el análisis de los propios sueños serían la vía para convertirse en analista. Ahí Freud aún no había entendido el papel de Fliss, a lo que tú estabas haciendo referencia. Ujú, ujú. Y podemos hacer una pausita aquí. Podemos hacer una pausita aquí. Porque también es curioso cómo Freud aquí todavía no se publicaba Ujú. la interpretación de los sueños. Y él ya estaba mencionando que hacer una interpretación de los sueños era la vía para convertirse en psicoanalista. Ujú. Como que parecía que esa era la única forma que tenía él para tener acceso al inconsciente. Ok. Supongamos que la interpretación de los sueños sea la vía. Los sueños
de la persona que quiere ser analista. Supongamos, Ujú, ujú. ¿no? O sea, Freud quería ser analista, el medio en el que lo va a hacer es por medio de la interpretación Ujú. de sus sueños, Ujú, ¿no? ujú. O sea, porque no sé si está hablando del libro o de sus sueños. De sus sueños. De sus sueños, Ajá, ¿no? porque esto es de su análisis. De su análisis, ok. En los sueños, normalmente, y ya lo hemos platicado, se ve algo del deseo. Es decir, Ujú. yo sueño con algo, se hace la interpretación, encuentro mi deseo y ese deseo puede ser analista. Sí me... Sí, sí, sí. o sea, En uno que otro sueño. sí, en un sueño, hace... mm, te iba a decir hace un rato. O sea, sí, porque fue hace un rato, fue ayer. Estábamos viendo lo del grafo del deseo y Ujú. dónde se quedaba lo de los sueños y una de las preguntas que yo hacía era si en el mismo sueño se jugaban diferentes deseos y solamente nos estábamos enfocando en uno. O sea, tenemos el sueño, Ujú. La narrativa del la sueño. narrativa del sueño, pero nos llama la atención cierta parte y esa parte es la que contamos y esa parte es la que trabajamos. Y esa interpretación, por así Ujú. decirlo, para cortar el ejemplo, es la que se publica en los libros, ¿no? O sea, Ujú. yo soñé con taca, 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 y esta es la interpretación de esto. Y nos enseñan un ejemplo de un sueño de Freud Mm. donde desmenuza palabra por palabra, letra por letra, y Mm. cómo en todo un sueño se juegan diferentes cosas y diferentes Ujú. deseos y diferentes situaciones. ¿Hablas del sueño de la inyección de Irma No recuerdo cuál era. o el que puso ayer? El que se puso ayer. No, El porque del era... jardín botánico, ¿no? Algo Ándale, así. ándale. Entonces, pues sí, la vía va a ser esa, pero porque se te está mostrando cierta cosa. Entonces, si él estaba tan metido en eso y viendo como pues, su deseo de su análisis, pues seguramente se le mostró eso. Algo vio en uno que otro. Pues yo creo que en muchos, en muchos vio como Bueno, eso. porque se mencionó casi al inicio que él había tenido un sueño, por eso escribió la primera carta, Ujú, de la impotencia que tenía como analista. ujú. Y ya después dijo, ok, los sueños es la vía para convertirse en analista. Digo, poder analizarlos. O sea, una manera romántica de decirlo sería que tu sueño sea ser analista. Ahí ya, Sí, Tom, ponle sí, sí, interprétalo sí, como no, tú no, quieras. sí, no, eso ya es así, ama Freud, ¿no? Sí. Tómalo como quieras. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, lo que estás diciendo de cada elemento tiene algo para analizarse, Ujú. que es el trabajo que hace Freud. Similar lo hace con el sueño de la inyección de Irma, que analiza la parte en la de que y abrió la boca y le veía hasta las muelas y la inyección y tenía cierto nombre la jeringa y el medicamento y la persona que me dio el medicamento y cada cosa, o sea, en la interpretación que él hace, Jugaba algo. juega algo, ¿no? Sí. Y digo, tampoco se interpretan tan así, Ajá. pero él está mostrando una forma, o sea, como que ciertas partes de una técnica Sí. para llevarla a cabo. Sí, porque nosotros hemos visto en el sueño de la bella carnicera las 3 interpretaciones y las 3 interpretaciones rinden cuenta de ciertos elementos. Seguramente si viviera la bella carnicera le pudiéramos hacer muchas más preguntas y se pudieran interpretar muchas más cosas. Por eso decía, o sea, agarramos un elemento del sueño que nos llama la atención y ese es el que trabajamos. Pero en todo el sueño se están jugando muchas Sí. otras cosas. Que luego ni siquiera recordamos. Y Sí. cuando vamos a análisis, ya nada más cuentas. Me acuerdo nada más de esta parte, Ajá, ¿no? Acá, sí, en la que te despertaste. ajá, sí.
Freud mantuvo esta posición hasta 1910. O sea, 13 años se mantuvo con esta posición y escribió sobre el psicoanálisis silvestre. Es uno de los tomos. Y cita: al médico no le basta entonces conocer algunos de los resultados del psicoanálisis. Es preciso familiarizarse también con su técnica si quieren guiarse en la acción médica por los puntos de la vista psicoanalítica. Esta técnica no puede aprenderse todavía de los libros y, por cierto, solo se la obtiene con grandes sacrificios de tiempo, trabajo y éxito. Como a otras técnicas médicas, se le aprende con quienes la dominan. Ujú. O sea, él levantándose el cuello, Sí. ¿no? Así el de que si se juntan Freud siendo conmigo, Freud. sí, A ver. se juntan conmigo, Ujú. van a aprender, ¿no? Sí. Las técnicas del psicoanálisis. En ese mismo año donde ya él se posiciona de esta forma, él funda la IPA. Ujú. Pero se nota como dice, de que esta técnica solamente se aprende cuando te juntas con alguien que las domina. Ujú. Ah, aquí está la IPA, ¿no? Ujú. La funda. Y publican nombres de sus miembros para quien quiera hacer un análisis pudiera dirigirse a ellos sin temor de toparse con un analista salvaje, ¿no? De los analistas silvestres, que es aquel que pretende hacer psicoanálisis sin haberse analizado él mismo. Es que volvemos al mismo ejemplo que te ponía con el tema de la universidad. O sea, yo sí lo llegué a escuchar en la carrera de por qué tengo que ir. Sí, o sea, yo estoy bien, o sea, Sí, por qué me ajá. exigen esas horas. Y el clarito ejemplo que la gran mayoría saca es el de Freud. O sea, si Freud lo logró, sí, carnal, pero él estaba haciendo una investigación, o sea, él tenía el valor de hacerlo. O sea, es como cuando te dicen ¿cómo se llama el güey de Facebook? El Mark El- Zuckerberg. Ajá. O el de Apple. El Steve Jobs dejó la universidad. Sí, güey, pero dejó Harvard. O sea, no dejó la universidad fulanita de tal. O sea, espérate. O sea, no son las mismas circunstancias. No. Y creo que o sea, pensar de esa forma o verlo de esa forma, sí te estás perdiendo de muchas cosas que pudieran suceder. Y entonces imagínate que ya me aventé la carrera, ya hice todo, llegas a tu terapéutica, la que te manden o la que te tocó, lo que sea, y te das cuenta que tu deseo no es atender. Imagínate. O sea, Qué trancazo, mi deseo era ser bailarín. Híjole, ¿no? Pero veces, qué bueno, ¿no? O sea, que diste con eso. qué bueno, sí, pero sí va a ser un trancazo. Y sabemos que la gran mayoría de la gente no quiere recibir esos trancazos. Sí. Simplemente quiero seguir la vida como me dijeron que era. Termino la carrera, me pongo a trabajar, hago a mi familia y ya me morí. Y listo. Y listo, sí, pero oye, espérate, o sea, hay que pensarle, o sea. Bueno, que también esta es una parte de los docentes, ¿no? Que ¿dónde está la mención de que si vas a terapia o a un análisis no es simplemente porque tengas algo mal? Ujú, Sí, pues güey, pues tienes que ir, sí. ¿no? O sea, es parte de la experiencia para que puedas ahí pulir acá también la escucha, la atención flotante, o sea, todo ese tipo de técnicas que no es para que vayas a analizarte porque tengas algo mal, sino para que pues conozcas un poquito de viva experiencia sobre la técnica. Sí. Pero ahí entonces debe de ser el problema de los maestros que no saben transmitir ese mensaje. Sí, digo, nosotros ya lo estamos viendo como desde afuera. Y porque sí fuimos. ¿no? Sí. O sea, espérate tantito, pero,
O sea, explicar eso a una personita que apenas se está formando, pues sí es como complicado, o sea, también aguanta. Sí es mucha responsabilidad que el docente tenga que convencer o mencionar o indicar Mm. que tienes que ir a esas sesiones para graduarte y bla bla bla, cuando tú estás estudiando esa carrera porque te mandaron o Ay, bueno, porque fue la sí. que quedó o porque no sé. O sea, y seguramente pasa en algunas otras carreras, Sí, claro. o sea, Claro, seguramente, claro. seguramente sí. Sí, no, yo lo estoy pensando como con un Santi, ¿no? O sea, para cuando vean el capítulo del por qué Ándale. estudié psicología, o sea, el Santi, pues sí dice, bueno, pues bueno, es parte de la técnica, ¿no? Para cuando quiera atender. Bueno, pero es que también saludos al Santi, o sea, también espérate. O sea, eso es un fuera de serie. Sí. Saludos, Santi. Pero pues sí, o sea, tienes mucha razón. Alguien nada más se mete a la universidad porque lo mandaron, tienes Ujú. que estudiar algo, o bueno, me voy a meter a estudiar y voy a trabajar y ya. Ujú, Nada más para trabajar, no necesito saber de sí. mí. Ay, qué cosas. O sea, yo escuché muchos motivos de los cuales estudiaban y decían es que psicología no tiene números. Y como yo Ah, soy malo en sí, los números, pues me metí a sí. estudiar psicología. Entonces, si nos vamos a que el medio por el cual se llega a ser un analista son los sueños, pues tú estás soñando con no utilizar números, no con ser analista o Ujú. con ser psicólogo, con ser eso, o sea, no va por ahí, o sea, el deseo o las ganas van por otro lado, o No. sea, no utilizar números. Bueno, hay muchas otras profesiones, no sé cuál, que no Ah, que utilicen no números. se dicen números, güey. No, o sea, creo que los números están en todos lados, pero Ajá. esa es otra cosa, Que pero también es parte de la falta de los docentes, ¿no? Así o sea, cualquier cosa vas a utilizar números, no hay falla. sí, pero no le eches la culpa a todo a ellas. O sea, cálmate. Fueron mis maestros. No sé. Tú y tú y tú. No es A cierto. ver, voy a decir unos nombres. No, 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 Es no, más, no. voy a decir el nombre de la universidad. No, 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 no. No, estaba viendo un show de stand-up, bueno, un clip, ¿no? Y en inglés. Y entonces cuando el comediante empieza a interactuar con la gente, hay una señora que se pone así altanera y le empieza a gritar y ni siquiera eres graciosa, que el otro, ¿no? Y le empieza a preguntar al comediante, bueno, a ver, ¿tú a qué te dedicas? Y le dice, yo soy terapeuta. Ah, cabrón. Y le dice, ¿qué estudiaste? Psicología. Y dice, ah, ¿y atiendes? Sí, sí, sí. Y dice, ¿y por qué estudiaste psicología? Porque tuve problemas en mi niñez. Y le hace, dice, y así como te pones, atiendes, ¿no? Y ya todos así se empezaron a Sí. reír y todo el pedo, ¿no? Así. Y es la común, la que Ujú. escuchamos en la universidad cuando te preguntan por qué estás estudiando psicología, tengo problemas en casa, Sí, la, esas son las comunes. la común, ¿no? Bueno, si esas personas están escuchando este capítulo, quédense para este y para el próximo y para el próximo porque vamos a hablar sobre pues Esas cosillas. todas esas cositas sobre este libro de no cómo formarse ni cómo convertirse en un psicoanalista, sino la localización del analista. Ujú. Que, o sea, ya cambia la situación, la estructura. Pero bueno, vamos a echarnos todo este librito. Y pues bueno, ya nada más vamos a terminar con broche de oro, ¿no? Dale. Vamos a regresar a 1897, en el mismo año en el que empezamos todo el lío, ¿no? Durante la misma experiencia del análisis de sí, o sea, de su propio análisis, del autoanálisis, Freud detectó un obstáculo. Mi autoanálisis, escribe en una carta, sigue interrumpido, pero ahora advierto por qué. Solo puedo analizarme a mí mismo mediante las nociones adquiridas como si fuese un extraño. El autoanálisis en realidad es imposible, pues de lo contrario no existiría la enfermedad.
Ay, broche de oro, abriste muchas cosas. O sea, A ver, voy a poner la cama porque te quedaste así de... Ay, cabrón. o sea, no es broche de oro, es aperturar a chorrocientas mil cosas. Ajá. O Sí, sea, sí. porque él solito está diciendo que no se puede el autoanálisis. No. O sea, desde ahí o sea, lo está descartando. O sea, necesitas a otro. Ayer es que traigo muy fresco lo de anoche, que muchas veces lo que soñamos o lo que decimos son cosas que no son nuestras sino de otro, ¿no? Y que se nos muestran en una manera de sueño, pero ese sueño tiene como esos rasgos de alguna otra persona o de la herencia o de las cositas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Que él lo que está como mencionando o diciendo es que sí se necesita como a ese otro para poder hacer la interpretación, pero no sé, me voy a atrever a decirlo, como para poder reconocerse. O sea, es decir, yo no puedo decir que soy yo. Tú me tienes que decir que soy yo. ¿Sí me explico? Entonces, no sé si lo está tomando por ahí o ya me fui muchos años adelante. Digo, también está empezando y está investigando. Sí, en este tiempo estaba nada más en los sueños. Ajá. Y hacer la interpretación de los sueños tienes que tomar a Freud. O sea, sí, no hay de otra forma. Tienes que pasar por ahí. No es un todo. O sea, no es solamente eso, pero tienes que pasar por ahí. Y, o sea, el ejemplo de que necesitas que o sea, que esa otra persona como que haga el eco para saber si es tuyo o no es tuyo a ese juego, pues yo lo escuché así, no sé tú. Bueno, es que al mencionar que es imposible porque sí necesitas a ese otro ahí, igual y también solamente es para sostener lo que se está pensando, lo que se está diciendo, ¿no? Porque, o sea, pues o sea, se metió en lo escabroso diciendo de qué onda con esta cosquillita que siento hacia mi madre. O sea, ¿cómo me sostengo para no sentirme mal y que no quebrarme pensando ese tipo de cosas? De primeras, ¿no? O sea, porque si alguien lo piensa así, dice, oye, espérate, ¿qué pasó? ¿No? Está loco eso, ¿no? Entonces necesitas a alguien para que te escuche, o sea, necesitas un testigo. Que te escuche y, o sea, y a ver qué. Pero esa es la situación, o sea, el de que no sé si se tiene que reconocer en un sueño, pero sí necesita un testigo para sostener lo que se está diciendo y poner también en tela de juicio. Sí, en interrogante. Porque también, o sea, ahí me lo estás como agravando de que tienes que pasar como por el Edipo, por el deseo de no sé qué, no. O sea, sino que esa jugada o esa transición o ese, pues sí, pasar por ahí. O sea, no es que todos vamos a desear a la madre o al padre o no sé qué, sino que él está investigando y esa es la forma en la que lo está describiendo. Quizás no es que la desee como tal, sino que hay algo que le está llamando la atención de eso referente a lo que está sucediendo en su matrimonio y bla, 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 porque en el primer capítulo lo veíamos que pues ya está en su formación, bla, 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 pero no sabe si su esposa lo vaya a esperar o qué es lo que va a hacer. Entonces, o sea, yo lo pongo como, no sé, como en mi caso, muchas veces vemos el resultado de, y eso te hace referencia a otras cosas, y entonces hay que ver qué con esas referencias para solucionar lo que estás
como haciendo, observando o viendo que te está llamando la atención, pero no necesariamente sea así de que tienes que pasar por, no, o sea, Ajá, tienes que cruzar el Edipo. ajá, no, espérate, o sea, así es como lo conocemos y lo malentendemos y lo traducimos a como Dios nos dé a entender. Pero creo que no tiene tanto que ver como eso. Él lo está explicando y haciendo con lo que a él le sucedió. Pero no que todos sea por ahí. Sí, porque, o sea, si hubiera tenido un analista, ese otro, quizás le hubiera interrogado, ¿y por qué se te ocurrió de la tragedia de Edipo? Con lo que estás interpretando de tu sueño. O sea, ¿por qué eso? Sí. ¿Y qué onda, no? Y quizás nada que ver. Pero pues no tenía con quién. Ajá. Bueno, en ese tiempo, bueno, con cartas. O bueno, no tenía más referencias, quizás. También, exactamente. Y Sí, eso porque no tenía, no, o sea, apenas estaba articulando, o sea, Sí. no, era todo desconocido. Ajá. Sí. O sea, él lo agarró porque él funcionaba. Ajá. Pero pues igual y si se topaba con alguna otra tragedia griega, pues igual y le sonaba o no sé, o sea, ahí hay muchas cosas, ahí hay muchas cosas, por eso, o sea, así cierre, cierre, no, abriste la caja de Pandora. Y pues queda justamente pendiente para la próxima semana y lo vamos a continuar. De hecho, le tenemos que dar el crédito a Manuel Hernández. De toda esta serie de capítulos, le vamos a dar el crédito a Manuel porque viene de aquí todas sus referencias y ya de aquí yo le voy a investigar un poquito más, ¿no? Pero todo viene de aquí, de Manuel Hernández. Él es el mero mero para de toda esta investigación, ¿no? Porque ayuda, o sea, no manches, así escarbarle los 23 tomos está cañón, sí, ¿no? Y así, pero pues bueno, para los que tienen esa cosquillita o esas ganas de atender y todavía no se animan o quizás ya lo están haciendo, pero pues sienten algunas dudas, pues sepan que pues es normal. Hasta el mismo Freud pasó por eso. Y pues bueno, nos vemos para el próximo capítulo, ¿no, mi Rodri? Ahora tú nos debes una segunda parte. Sí. Va a ser una serie bastante interesante para poder localizar eso y creo que empezaste bien con el miedito de empezar algo. Ándale. Sea lo que sea, nos da esa cosquillita, pero si al mismo Freud le pasó, ¿qué podemos esperar de nosotros, no? Pero bueno, nos vemos el miércoles 9 de la noche. 9 de la noche. Nos vemos el miércoles y nada, muchas gracias, Jerry. Igual, Rodri, nos vemos. Chao. Chao.